Muy buenos días a todos, mi público latino. Hoy les voy a presentar esta curiosa colección de la cajita feliz de McDonald's de febrero, marzo de 2010, ya hace bastantes añitos, que es nada más y nada menos que Pucca. Sí, esa serie de televisión de la de Pucca, nuestra protagonista que le gusta a Garu, pero Garu no le hace caso por alguna razón. Su gatito y más personajes muy divertidos, todos con este mismo estilo chibi, podríamos decirles. Y pues que McDonald's en aquel año 2010, como ya dije, febrero y marzo, decidió darles un empujón con su cajita feliz. Ahí vemos los empaques de aquí de McDonald's que nos enseñan las tres figuras, que es nada menos que los protagonistas. Lamentablemente solo fueron cuatro figuras. Aquí tengo tres porque la otra no la tengo y básicamente es solamente Pucca con Pucca sonrojada y sin el corazón de la parte de arriba, pero básicamente los tres principales son estos. La colección no, no es muy variada, son dos Puccas y un Garu y el gatito. ¿Qué es lo que hacen estas figuras, no? Aquí vemos en la envoltorio de Pucca que simplemente presionamos un interruptor en la parte de atrás de la cabeza de Pucca y le damos aquí al, a la boquita y prende su corazón de arriba, señalando que ha visto al amor de su vida, que es Garo. Es una caricatura bastante eh, graciosa, a mí me gustaba mucho. Fue doblada al español latino, obviamente estaba por ahí la transmitieron en varios canales y me gustaba mucho, me gustaba su humor y todo. Aquí vemos a Garu, el ninja que nunca habla, ya que hizo un voto de silencio, es la explicación de por qué nunca habla, y pues que es el interés romántico de Pucca, pero Garu nunca le hace caso, así que eso es lo divertido de la serie, ¿no? Una mujer que le gusta un hombre y lo persigue, curiosamente al revés de la realidad. Vemos aquí en el envoltorio de Garu que simplemente canta una canción, bueno, mejor dicho, se escucha una canción de fondo porque como ya mencioné, Garu no puede hablar. Y con el territorio encendido, veamos qué canción se escucha. Ven, es el tonito un poco reminiscente a la canción, obviamente, de Pucca, el de Pucca, Amagaru, divertido amor y ese tipo de canciones, ¿no? Y disculpen mi interpretación increíblemente buena. Y por último tenemos al gatito, este gatito que aquí podemos ver que tiene delineado un pescado en su boca, que está comiendo, los ojos azules, la figura. Vemos un detalle muy pequeño de los bigotes, aquí no tiene nada en las orejas. Son básicamente esculturas, no tienen articulación ni nada. Este en particular no tiene sonido ni luz, pero sí que brilla en la oscuridad. Permítame ver si lo puedo mostrar en pantalla. No sé si se aprecia bien ahí, pero el gatito brilla en la oscuridad. Una disculpa si no se aprecia bien, pero es todo lo oscuro que puedo dejar aquí el set de grabación. Y pues vemos aquí básicamente esto es el producto que les iba a enseñar ahora. Bastante curioso la serie de Pucca y de Garu. Y bueno, público latino, vemos aquí, como ya dije, a Garu. Es una figura sólida, no tiene articulaciones casi. Sus trencitas aquí se mueven un poco, ligeramente. Las manitas no se mueven, tampoco las patitas. El corazón, como ya dije, activa la canción de Pucca Kira Garu. Eh, el gatito ya lo vimos, no tiene mucho detalle.
Y también a Puka. No tiene articulaciones, es una figura de plástico sólido. Vemos aquí con su batería que aún funciona, muy bonito. Aquí vemos las 3 bolsas que ya estaban abiertas por parte de McDonald's, la típica bolsa de McDonald's de 2000, que se viene usando desde ya mucho, anterior y posterior a cuando salieron estas figuras, que eran en 2010. Así que bueno, público latino, eso es la colección. Como ya dije, en pantalla van a estar viendo la otra figura que falta de la colección. Es Puka en otra posición. Realmente no la tengo, pero sí me gustaría tenerla para completar la colección. Pero realmente el molde de Puka aquí está. Es básicamente esto. Se cumple tener el trío de figuras diferentes. Y pues la otra es como un plus que se puede tener, ¿no? Que la colección nos ofreció. Bueno, público latino, miren. También aquí aparece en la... No sé si se aprecia bien ahí. Si no se aprecia bien, no os preocupéis, que ya habré puesto la imagen antes o después, pero lo pondré. Es Puka con los brazos cruzados y sonriendo al ver a Garu. En adición, esta es una cajita feliz que fue compartida. También salió en conjunto con Naruto, si no me parece, si no estoy mal, salió en conjunto con Naruto. O sea, salieron unas figuras de Naruto en McDonald's que eran Naruto, Sasuke, Rock Lee y Gaara. Tal vez lo ponga en pantalla porque también tengo unas figuras de esas y puede que haga un video más adelante, así que salieron en conjunto. Ya ven que a veces salen en conjunto 2 colecciones al mismo tiempo, una para niño, otra para niña, o simplemente al mismo tiempo salen 2, y ese fue el caso de esta colección. Así que les aviso, también salió en ese periodo de tiempo, de febrero a marzo de 2010. Y bueno, público latino, esas son las figuras que les quería mostrar. La cajita feliz es algo que yo le tengo mucho cariño y aprecio de las antiguas, de las cosas de la infancia. Así que voy a estar mostrando algunas pequeñas colecciones lo más completas que pueda. Y espero que les vaya gustando, público latino. ¿Qué decir más de Puka? Puka salió en 2006, en septiembre de 2006, y llegó a ser hasta en emisión hasta 2008. Obviamente con la retransmisión y todo fue pillando más fama y más fama. Apareció en muchos otros lugares, como es... Digo que es muy divertido ver estos monitos estilo chibi. Es una animación entre coreana y canadiense. Me parece recordar que fue una unión entre los dos países y tuvo un éxito asombroso, ¿no? Aquí vemos que obviamente McDonald's no dedica su cajita feliz a muchas cosas un poco más lejos de Estados Unidos, ¿no? Como podría ser algo canadiense o coreano como es Puka, o japonés como algunos animes. Hemos visto muy pocos animes en la cajita feliz. Sigue que ha habido, ha estado Digimon, ha estado Naruto, ha estado Pokémon en varias ocasiones, así que sí que ha habido, pero no son muy recurrentes. Y pues es reconfortante ver a Puka encarnada en estos juguetes. Yo realmente sí vi varias cosas, peluches y tipo de merchandising relacionado con Puka, pero no juguetes como tal. Y pues miren, es un bonito hallazgo que tuve de encontrar estas figuras allí por mi casa. Y las comparto con ustedes, ¿no? Puka y Garu se transmitió en México doblada y en otros países también, con su canción típica y su humor bastante característico. Así que pues, público latino, me agradó compartir esto con ustedes. Espero seguir compartiéndoles más cajitas felices, más colecciones de cajitas felices en el futuro. No me puedo ir antes, público latino, sin recordarles que se suscriban al canal. Denle like para más contenido, más seguido, mejor calidad. Activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les notifique sobre todas y cada una de los videos que subo al canal. A veces no lo hace bien. Síguenme en mis redes sociales, en Twitter, el Dr. 45, en Facebook como la página del Dr. 45, o en mi perfil de Facebook por si ustedes quieren hacerme alguna pregunta más cercana o más rápida.
Tanto en una como en otra voy a estar contestándolos, voy a estar recibiendo sus mensajes.